Amados hermanos y hermanas, aquí estamos para encontrarnos otra vez en nuestra caminata que hemos trazado para esta Semana Santa, en la última semana del Señor con nosotros aquí en la tierra. Y lo estamos haciendo a través del Evangelio de Marcos. Ayer martes estuvimos hablando de cómo ese día martes fue un día de mucha actividad de Jesús. Él viene de Betania a Jerusalén y está por el templo. Y claro, el ambiente es un ambiente difícil porque los líderes religiosos quedaron supremamente incómodos por lo que él había hecho el domingo, al limpiar el templo y al echarlos fuera. Así que todos están pendientes de cuando vuelva para empezar a atacarlo. Vemos que Marcos nos narra que al llegar al templo se encuentra con los principales sacerdotes, los ancianos, los escribas. Luego vienen los herodianos, los fariseos, los saduceos, todos atacando a Jesús. De tal manera que el día martes es un día bien largo de actividad del Señor en el templo y fuera del templo y en su encuentro con los líderes religiosos. Ya en la tarde, Marcos nos narra en el capítulo 14, versículo 1, 2 días después era la Pascua, o sea que todavía está diciendo que están en martes, porque 2 días después sabemos que era jueves y jueves fue la Pascua. Pero está diciendo 2 días después es la fiesta y sin embargo los líderes ya están tan incómodos y ya están tramando atacar a Jesús y tratar de hacer algo en la fiesta. Sin embargo, en el mismo capítulo 14, versículo 3, nos encontramos que él nos está diciendo, pero estando él en Betania, nos indica que el martes en la tarde termina la actividad y Jesús vuelve a Betania con sus discípulos. Y el miércoles es un día más o menos de descanso, de recuperación, es un día en el que está con sus amigos, es un día en el que celebra invitaciones para compartir, para estar con ellos. Pero en este momento quiero que hagamos un paréntesis cortico porque la gente pregunta, bueno, ¿y dónde dice la Biblia que Jesús entró a Jerusalén un domingo? Y usted mira en todos los evangelios y en ninguno de los evangelios encuentra la respuesta. De tal manera que para poder organizar la semana, la última semana, tenemos que ir a la palabra y a la vez mirar cómo era que en el tiempo de Jesús se manejaba el tiempo. Primero tenemos que mirar que Jesús es la centralidad de la historia. El Antiguo y Nuevo Testamento, antes de Cristo y después de Cristo, la historia se sujeta a la venida del Salvador, a la venida del Mesías. De tal manera que hasta el tiempo de Jesús los días eran de 24 horas, pero iban de las 6 de la tarde de un día a las 6 de la tarde del otro día. Los días no tenían los nombres como los tenemos hoy de lunes, martes, sino que era día 1, día 2, de tal manera que era fácil entender que el primer día de la semana, el segundo día. Para poder ubicar la semana con los nombres que tenemos hoy, todos sabemos que ya tenemos el calendario romano con el que conocemos los días hoy. Pero en el capítulo 15, versículo 42 dice, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. Cuando nos dice que la víspera del día de reposo, y el día de reposo era el sábado, nos narra entonces que todos los eventos de la crucifixión se realizaron en viernes. Y luego es fácil regresarnos, ahora sí, para mirar cada día anterior hasta ubicarnos ya en el domingo y saber el por qué tenemos nuestra semana con Domingo de Ramos y el resto de la semana hasta el Domingo de Resurrección. Muy bien, teniendo en forma somera esta introducción de cómo se organizaba el tiempo, decíamos que el Señor entonces está en Betania por estos días. Betania es un lugar cerca de Jerusalén y las fuentes extrabíblicas nos dicen que hay 3 familias muy queridas que se compartían mucho,
que era la familia de Zacarías y Elizabeth, la familia de José y María con sus hijos y la familia de Lázaro con sus hermanas y sus padres, que cuando ellos venían a Jerusalén estaban en las fiestas, pero se iban a descansar en Betania. Así que se frecuentaban mucho. Y algunos dicen que más o menos Lázaro, Jesús y Juan el Bautista eran como de la misma edad. Para este tiempo ya Juan ha muerto, para este tiempo Lázaro muere, pero resucita, y Jesús está para morir. Así que está en Betania, y en Betania está la casa de ellos donde Jesús viene para comer, para descansar, pero también tiene amigos en Betania. En Betania hay dos dichos muy comunes. Cuando querían referirse al negocio de un señor, decían el negocio del leproso. Simón el leproso, versículo 3 en adelante hasta el versículo 9, pero realmente no era leproso. Era aquel que había sido leproso y Jesús lo sanó. Y se hablaba también de la casa del muerto cuando hablaban de Lázaro, pero no era el muerto, era el que había muerto y había revivido. Ahí está Jesús, le hacen una gran cena y una mujer viene para ungirlo, ungir su cabeza y ofrecerle un perfume de gratitud, de reconocimiento. Al mirar los días anteriores hasta el martes, Jesús tiene un encuentro con los líderes religiosos. Pero cuando llegamos al miércoles, un día como hoy, un miércoles, que están recogidos, que están en Betania, Jesús descubre el corazón de su equipo cercano. La palabra dice que muchos murmuraban diciendo, ¿para qué se ha hecho este desperdicio? A veces nosotros pensamos que servir al Señor, que hacer algo para Él, es un desperdicio. Este miércoles es un miércoles corto, un miércoles de descanso, un miércoles de reconocimientos donde le dan una cena y le ungen con un perfume valioso. Y ahí está hasta el versículo 11 del capítulo 14, porque ya el versículo 12 nos ubica en el día jueves que veremos mañana. Lo que yo quiero, hermanos, es que en este caminar de Jesús en este tiempo, Jesús se encuentra con todo lo que es su ministerio para recordarlo en una semana. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor el domingo. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, dijeron cuando nació. Pero va al templo cuando tiene 12 años y ahora viene el templo cuando tiene más de 30. Tiene encuentro con los líderes y tiene encuentro con sus seguidores. Y encontramos cómo el corazón de cada uno de ellos comienza a abrirse, la murmuración por el regalo que le habían hecho, los planes de Judas para ir a la ciudad y planear venderlo y la incomodidad de cada uno de ellos. Hermanos, es posible que aún nosotros hoy, tratando de servir al Señor, veamos cosas como que es un desgaste, no es justo, no es correcto hacer esas cosas. Se podía hacer otra cosa con ese dinero o se podía haber planeado otra cosa. Jesús les dice, ustedes son mis seguidores y por favor, el que quiera ser el mayor tiene que ser el servidor de todos. Y prepárense porque entramos a una última etapa donde la lucha viene frontal y donde necesitamos como equipo estar unidos. Así que, hermanos, mañana será jueves y tendremos comunión y los eventos del jueves. Mientras tanto, meditemos en este tiempo de lo que fue el miércoles de descanso, de recogimiento, de retiro de Jesús con sus discípulos, con sus amigos de Betania, pero también el descubrir lo que había en el corazón de los que eran su equipo de trabajo, de los que eran sus cercanos. Oremos. Señor, gracias, porque todos los días nos enseñas que la mejor manera de poder ser reconocidos es sirviéndote, que la mejor manera de recibir es dando, que la mejor manera de honrarte es con nuestra sencillez, con nuestra humildad, con nuestro compromiso. Permítenos en este tiempo encontrarnos con muchas cosas, abrir nuestro corazón y permitir que tú nos examines y nos corrijas, nos orientes y nos conduzcas en la dirección que tú quieres que vayamos. Lo pedimos en Jesús el Señor. Amén.